está contestado, mejor que tengan el que no está contestado, porque también lo tengo en el archivo, pero es mejor, ¿verdad?, tener seguimiento como todos con su material, ¿verdad?, que del alumno. Bien, hermanos, pues antes de comenzar vamos a orar, que Dios bendiga este estudio y que nos lleve precisamente a aprender y enfocarnos a través de él. Oremos. Padre bendito, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias por tu bendición y en el nombre de Cristo Jesús sigue, Señor, Padre Santo, instruyéndonos a través de tu palabra. Gracias por estas hermosas palabras, Señor, que fueron dadas y que se conocen como el Sermón del Monte, que sin lugar a dudas, Padre, es un refrigerio para el corazón de aquellos que son tus discípulos, que somos tus discípulos. Y te doy toda la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿En dónde nos quedamos, hermanos? Ayúdenme un poco. Vamos a empezar la bienaventurados los mansos, porque ellos reciben. Correcto. Bienaventurados los mansos. Ajá. Mateo 5:5, que es la tercera bienaventuranza, si no mal la ubico, ¿sí, verdad? La tercera bienaventuranza. Bien, retomando un poco, ¿verdad?, ¿qué significa la palabra bienaventuranza? ¿Qué significa? ¿Recuerdan? Doblemente dichoso, feliz. Doblemente dichoso, feliz, bendecido por Dios. Y entonces, cuando estábamos estudiando las bienaventuranzas, como primer punto veíamos que era nuestro Señor Jesucristo quien estaba precisamente allí en ese monte, en el mar de Galilea, y dice que vino la multitud, les dijo a sus discípulos. Entonces está dirigido a creyentes. Es decir, todo lo que ahí precisamente nuestro Señor está diciendo, como receptor tiene a los creyentes. Empezando por los pobres en espíritu, ¿verdad? Por aquella humildad que se requiere de reconocer nuestra identidad, reconocer a Él como nuestro único y suficiente Salvador, nuestra pobreza espiritual, ¿verdad?, con la necesidad de poder acercarnos a Él y pedirle en gracia, ¿verdad?, su salvación. Y ahorita estamos bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esta tercera bienaventuranza, y estoy en el material, es una de las más incomprendidas de todo el Sermón del Monte. ¿Por qué? Porque el mundo, ¿verdad?, es el sistema donde nosotros nos desarrollamos y que tiene que ver precisamente con el carácter del hombre impío. Bueno, el mundo admira la agresividad, la autosuficiencia, el dominio y la imposición. Y hermanos, no sé si ustedes lo han notado, ¿verdad? Aunque yo no soy, no me gusta ver los deportes que tienen que ver con golpearse unos a otros, ¿verdad? Como el box o como otras que he visto ahí, que también hay de mujeres y todo esto. Es increíble, pero cuánto auge tienen precisamente ese tipo de eventos. Y eso es porque la gente se goza en la agresividad. Con respecto a la autosuficiencia, ¿verdad?, hablamos y sabemos que cuando nos manejamos por la carne, bueno, hacemos a un lado a Dios y nos decimos autosuficientes. Y el dominio, desde el punto de vista de que a la gente le gusta tener el control sobre los demás. Y obviamente va de la mano con la imposición. Pero Jesucristo declara algo: bienaventurados los mansos. Esto revela uno de los principios más profundos del reino de Dios. La verdadera grandeza no está en controlar a otros, sino en estar bajo el control de Dios. Hablamos de la mansedumbre, que es una de las expresiones del fruto del Espíritu Santo. ¿Verdad? El Espíritu Santo nos habla y nos dice que ese elemento del fruto del Espíritu Santo, uno de ellos es la mansedumbre. ¿Y qué es la mansedumbre? La mansedumbre significará dejarnos de todo. ¿Qué piensan? ¿Qué es la mansedumbre? Carácter afable. ¿Un carácter qué? Afable. Afable. Carácter afable. Ajá.
¿Qué más? Cuando alguien quiere identificar con usted, dice, ay, este hermano es bien manso, ¿verdad? No se trata de un insulto, ¿verdad? Hay una frase que también me gusta mucho, que es dominio bajo control, o poder bajo control, mejor dicho. Es decir, como personas podemos ejercitar poder o justicia, pero la tenemos que tener bajo control. ¿En qué? En esperanza de que aquel al cual nosotros, ¿verdad?, aún teniendo el poder, lo queremos llevar a una reflexión y al arrepentimiento. Eso es precisamente parte de la virtud del cristianismo. Las bienaventuranzas tienen una progresión espiritual, y vamos a notar. Cuando hablamos de la primera bienaventuranza, pues hay una pobreza espiritual, reconociendo nuestra necesidad de salvación. Después, cuando habla que bienaventurados que lloran porque recibirán consolación, la segunda bienaventuranza, bueno, eso tiene que ver precisamente con contristarnos en el espíritu. Y aquí se menciona por esto, como lloro por mi pecado, me quebranto delante de Dios. Habíamos visto en esa segunda bienaventuranza que no se trataba de un llanto hipócrita, sino un llanto abierto, sincero, transparente, delante de Dios. No se trata de un lloro porque perdió la selección, ¿verdad? O un lloro porque a lo mejor perdí algo de dinero, o un lloro por alguna situación así. Francamente podrían ser muy superficiales, o sea, que pueden causarnos cierta molestia, sino de un llorar como lo hizo Pedro cuando negó a Jesucristo. Cuando dice la palabra de Dios que cantó el gallo por tercera vez y Pedro había negado por tercera vez, dice que él salió y lloró amargamente. Esa clase de lloro en el cual hay un quebrantamiento en el corazón. Y cuando hablamos de la mansedumbre, bueno, es porque me vuelvo manso delante de Dios, muy enlazado con la obediencia a Dios. La palabra griega para manso es praus. Ahí tiene un pequeño espacio, así como se oye, praus. Praus, manso. Ahora, lo que no significa ser débil, no significa ser cobarde, no significa ser pasivo, no significa que somos incapaces de defendernos, porque en el griego clásico se usaba para describir, observen, un caballo salvaje que había sido domado. Es decir, a ese caballo salvaje se le decía que era praus, ya estaba manso. En nuestro idioma creo que se dice amansar. Sí, sí, avanzar. Sí, avanzar, ¿verdad? Sí. Ajá. Creo que hay otra palabra por ahí, ¿no? Cuando se dice domar, ¿verdad? Ahora, un caballo domado, como ustedes lo saben, o amansado, pues es un caballo que se deja dirigir. Es un caballo que en realidad con un simple tirón, ¿verdad?, de la rienda hacia el freno, ¿verdad?, se va a mover hacia el lugar donde el jinete quiere, pero todo eso también lleva un proceso. Ahora, hermanos, así como menciona aquí esta parte, dice que el caballo seguía teniendo la misma fuerza. No se elimina la fuerza, pero ahora esa fuerza está bajo control. Esa es la verdadera mansedumbre, el poder sometido a Dios. Ahora, ¿Jesucristo practicó la mansedumbre? Sí. Él lo dijo. Él lo dijo, ¿verdad? Yo soy manso y humilde de corazón. Yo soy manso y humilde de corazón. Específicamente, ¿en qué periodo se veía? Aparte de que lo dijo, hubo episodios en su vida donde se vio esa mansedumbre, ¿no? ¿Recuerdan cuando corta la oreja Pedro de Marco? Jesucristo le dice, ¿acaso no sabes que yo puedo tener una legión de ángeles? ¿Tenía poder para hacerlo? Sin lugar a dudas. Tenía poder para acabar con sus captores, sin lugar a dudas. Pero él, por mansedumbre y por obediencia, y además haciendo un favor divino hacia el hombre, porque iba a morir por nuestros pecados, ¿verdad? Esa gracia inmerecida fue también parte de su actitud mansa. Él fue manso. Ahora, en el aspecto varonil, hermanos, la mansedumbre no tiene que ver con el aspecto de ser femenino o masculino, ¿verdad? Pensamos y decimos, bueno, es que la mujer es más sumisa, en ocasiones no, ¿verdad? Pero vamos a pensar. En el caso del hombre, ¿verdad? Quizás no sea así. Bueno, la realidad, hermanos, es que si queremos un ejemplo de alguien que fue verdaderamente varonil en toda la extensión de la palabra, fue Jesucristo.
¿verdad? Porque él sabía controlarse, él sabía tener compasión, él sabía dirigirse a los varones como a las mujeres de la forma correcta y defender a aquellos que eran precisamente débiles o indefensos. Bíblicamente la mansedumbre, hermanos, requiere una enorme fortaleza espiritual. Porque una persona mansa, y ahí hay unos incisos, puede responder con dureza, pero se domina. Si no hubiera mansedumbre, esa enseñanza donde nuestro Señor Jesucristo dice que cuando te golpeen una mejilla pongas la otra, no se daría, si no fuera por la mansedumbre, por el dominio propio. Otra puede vengarse, pero entrega el juicio ¿a quién? A Dios. Entrega el juicio a Dios. La inclinación de venganza muchas veces tiene que ver con la fuerza, ¿verdad?, de la agresión a la cual una persona ha sido sometida. Podemos pensar quizás en uno de los peores escenarios, como a lo mejor la muerte de un hijo por un asesino, ¿verdad?, por alguien que estaba a lo mejor ebrio, o la violación de una mujer, ¿verdad?, la cual sea muy cercana a nosotros, sea esposa, sea hija, y que tengamos ese deseo de venganza, ¿verdad? Es muy fuerte. Pero cuando hablamos acerca de mansedumbre, ¿a quién le vamos a entregar el juicio? A Dios. De hecho, la palabra de Dios dice que suya es la venganza. Dice, mío es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Si en la misericordia de Dios, y obviamente extendiendo esa misericordia de Dios a través del Evangelio, una persona que haya actuado con tal agresividad llega a conocerle a Dios, él va a ser salvo. Pero ese pecado, junto con todos los pecados, ¿verdad?, que haya cometido, están descargados en la persona de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y si no, pues, ¿verdad?, llegará al punto donde tendrá que presentarse delante de Dios y horrendas cosas caen en manos de Dios vivo. Segundo, tercer punto, puede imponerse. Una persona puede imponerse sin lugar a dudas cuando incluso la justicia le acata, pero escoge la humildad. La mansedumbre es fuerza gobernada por el Espíritu Santo. Ya lo vimos que es parte del fruto del Espíritu: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y Jesucristo es el ejemplo supremo. Él dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Una cita que también a nuestro hermano Rogelio nos trajo a la memoria. ¿Jesús tenía todo poder? Lo sabemos, sin lugar a dudas. Él calmó tormentas, expulsó demonios, resucitó muertos. Sin embargo, en su mansedumbre y en su humildad, lavó pies, soportó insultos, hermanos, que el contexto de la Biblia y en el panorama de cómo se dio, para cualquier persona, ¿verdad?, común, hubiera por lo menos abierto la boca para proferir maldiciones por sus verdugos. Y Jesucristo, dice la palabra de Dios, cumplió una tremenda profecía de Isaías 53, que enmudeció, ¿verdad? Como oveja fue llevado al matadero, y enmudeció y no abrió su boca. Guardó silencio ante acusadores. Murió sin vengarse. La cruz es la manifestación máxima de mansedumbre. Cristo no era débil, hermanos. Cristo no era débil. Si alguien, alguna pintura, ¿verdad?, de ciertos pintores tratan de pasar a Jesús como una persona débil, él no era débil. Era totalmente poderoso, pero sometido a la voluntad del Padre. Esta bienaventuranza tiene un sentido profético también. Ahí va la palabra profética. Porque habla del reino futuro de Cristo. Los mansos participarán del reino eterno. Bienaventurados los mansos, porque de ellos es el reino de Dios. Pregunta: cuando Juan el Bautista vino a esta tierra, su predicación estaba basada en arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios, ¿cuándo comenzó a manifestarse, ¿verdad?, en la vida de los creyentes? ¿Actualmente pertenecemos al reino de Dios? Así es, pertenecemos al reino de Dios.
ya somos conciudadanos del reino de Dios y participamos de la gloria del reino de Dios. Porque dice ahí Juan Bautista, el reino de Dios se ha acercado. Pero también tiene un sentido profético, porque ya va a ser literal, ¿verdad? Cerca, no voy a ponerlo así, va a ser literal en el futuro. ¿En qué momento? La primera fase va a ser durante el milenio. En el milenio, dice la palabra de Dios, que Jesucristo va a reinar en ese milenio juntamente con nosotros. Y una vez que termine el milenio, sucederá la batalla de Gog y Magog, será lanzado Satanás al lago de fuego, porque ya el falso profeta y el anticristo son lanzados antes del milenio, y entonces llegan a la eternidad. Ahí, como se habla en Apocalipsis, la nueva Jerusalén desciende. En ese momento el reino de Dios ya es pleno, íntegro, y solamente gobierna Jesucristo. Ya no va a ser necesario que nosotros estemos gobernando. ¿Por qué? Porque ya no va a haber personas a quien gobernar. Las personas que estén durante el milenio, ¿verdad? Y que también se van a revelar una buena parte, ¿verdad? Delante de Dios se van a revelar, se van a juntar con Satanás, pero estarán gobernando ahí, y dice la palabra de Dios que Cristo reinará con vara de hierro. Así que, hermanos, tiene un sentido profético. Los mansos participarán del reino eterno. El mundo admira conquistadores temporales. Dios entregará la herencia eterna a los humildes. También tiene un sentido espiritual. Ahí va la palabra espiritual. Porque una persona que se disciplina en la mansedumbre, se deja guiar por el Espíritu Santo en la mansedumbre, vive el descanso interior. Porque conocemos las promesas de Cristo, las promesas de nuestro Dios. El orgulloso vive peleando por controlar todo, quizás, pero el manso descansa en la soberanía de Dios. Nos habla de las características de un hombre manso. Actualmente en nuestro país, muchos rechazan al gobierno con el cual nosotros vivimos, y entre esos muchos hay creyentes. Pero en realidad, ¿verdad? Cuando se dieron las votaciones, pues tuvimos que votar, y quizás algunos votaron por este gobierno actual. Pero en manos de quienes están los gobiernos, y a quienes y sobre ellos debemos nosotros precisamente someternos. Todavía el gobierno no está en una posición en la cual el hombre, ¿verdad?, tenga que estar, los creyentes tengan que estar en la disyuntiva de obedecer a Dios antes que a los hombres. En muchos sentidos sí, yo sé que en muchos sentidos sí, pero no tenemos leyes que no nos permitan reunirnos, nos permiten reunirnos. Tenemos libertad de culto y tenemos también libertad de poder tener Biblias en nuestras manos. Así que debemos de trabajar con mansedumbre, debemos actuar con mansedumbre, esperando que sea Dios, ¿verdad?, que es todopoderoso, controla todo, ¿verdad?, y lo siga controlando en nuestro mundo. Así que, hermanos, el manso descansa en la soberanía de Dios. No habla de las características de un hombre manso. En contraparte del soberbio, que cree que todo lo sabe, que siempre tiene la razón, el hombre manso no cree saberlo todo y tiene un corazón dispuesto a aprender. A aprender. Y más, hermanos, estamos conscientes que no vamos a alcanzar totalmente todo el conocimiento bíblico en este mundo y en esta etapa que nos tocó vivir. La verdad es que a veces te sorprende de cuánta enseñanza de una sola porción de la Biblia se puede sacar. Además, Dios nos va iluminando para poder ir aprendiendo. Un hombre manso no necesita imponerse o demostrar autoridad. Él sabe controlar sus emociones, que aunque las tiene como todos, el manso se deja gobernar por el Espíritu Santo. Si se dan cuenta, conforme van pasando precisamente las bienaventuranzas, el proceso de parecernos más a Cristo tiene que ver con estas características que parecieran ser que cada vez son más difíciles de obtener en nuestra vida. Si lo pensamos humanamente, así va a ser, pero si lo pensamos a través de la acción del Espíritu Santo, esto no se va a complicar, porque va a surgir precisamente de una forma lógica cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Dice entonces, sabe controlar sus emociones, que aunque las tienen como todos, el manso se deja gobernar por el Espíritu Santo. Una señal de madurez cristiana no es cuánto conocimiento bíblico alguien tiene, que sí es importante,
pero no es una señal de madurez cristiana siempre. Tiene que ver, pero no siempre, sino cuánto dominio espiritual tiene sobre sí mismo. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto aplicas tú de ese conocimiento para que tú tengas una vida espiritual, un dominio espiritual sobre ti mismo? Hay personas con mucha información bíblica, pero con poca mansedumbre. Pero estábamos platicando con un conocido, ¿verdad?, nuestro, también suyo, pero no voy a mencionar el nombre, pero hablaba precisamente acerca de unas experiencias vividas en el pasado y cómo, ¿verdad?, un integrante de su familia conocía mucho las Escrituras, pero no vivía conforme a las Escrituras y no era salvo, pero tenía conocimiento. Así que hay gente que tiene información bíblica, pero desafortunadamente creyentes que tienen información bíblica llegan a disciplinarse en la mansedumbre. Donde no hay mansedumbre, todavía hay áreas no rendidas a Cristo. Todavía hay áreas no rendidas a Cristo. Y esas áreas no rendidas a Cristo, ¿verdad?, es un caldo de cultivo para que Satanás trabaje en nuestras actitudes. La mansedumbre no es simplemente una personalidad tranquila. Usted conoce a alguien que tiene una personalidad tranquila, ¿no? Yo sí lo conozco, de hecho es miembro de mi familia importante, ¿no? Mi esposa tiene una personalidad tranquila. Pero conozco a algunos otros que no tienen a Cristo y tienen una personalidad tranquila. Así que la mansedumbre no es simplemente una personalidad tranquila, pero sí se manifiesta a través de esta actitud. Pero en realidad es un fruto espiritual. El mundo cree que los agresivos conquistan la tierra y Jesús declara que los mansos, ¿qué?, la heredarán. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no se va a establecer por arrogancia, sino por dependencia de nuestro Padre. Mateo 5:5, que es esta bienaventuranza, nos obliga a preguntarnos lo siguiente: ¿reacciono con orgullo cuando me corrigen? Piénselo, ¿no? Porque ya no estamos hablando de corregir a un niño, estamos hablando cuando nos corrigen a nosotros. Cuando dicen, no debiste haber dicho esto. Y tú te quedas, bueno, pero pues es que se lo merecía, ¿no? Ahí parte algo de orgullo. ¿Necesito tener siempre la razón? ¿La necesitaremos? No siempre tenemos la razón. Y gracias a Dios por eso, hermanos. Yo le doy muchas gracias a Dios por eso, porque cuando reconocemos que no siempre tenemos la razón, somos sensibles a ajustes espirituales. A que digamos, sí, Señor, yo estaba fallando esto, ni siquiera me había dado cuenta, pero hay alguien que me lo dijo en amor y simplemente le tengo que dar la razón. ¿Sé controlar mi carácter? Creo que todos, ¿verdad?, tenemos que avanzar en esto. Miren, hermanos, yo le aseguro que cada uno de ustedes, de los que estamos aquí presentes, ya no es igual a como era antes. Se lo aseguro, pero todavía nos falta. Todavía nos falta. Pero voy a hacer esto, yo reconozco que antes era muy impulsivo, ¿verdad?, y de repente eso batalla conmigo, pero yo sé que cada vez el Espíritu Santo me controla más en ese aspecto. ¿Dependo de Dios o de mi propia fuerza? ¿Saben que la falta de oración es un indicador de que más tienes que depender más de ti que de Dios? Cuando dejamos de orar y decimos, primero quiero yo solucionar las cosas y si no puedo, pues ya le pido a Dios. Es mejor ir al revés, ¿no? Decirle a Dios, pedir dependencia de Él: Señor, yo quiero actuar de esta forma. Quizás es la solución que yo tengo en la cabeza, pero Señor, confírmame esto a través del resultado que quiero obtener. ¿Reflejo el carácter de Cristo en mi trato con todos? Recuerda que hace poco prediqué acerca de toleraos los unos a los otros, amaos los unos a los otros, ¿verdad? Ayudarse los unos a los otros, o servir los unos a los otros. Ese es el verdadero carácter de Cristo. Ahora, ¿lo hago con nosotros? ¿Reflejo el carácter de Cristo en mi trato con otros? Son palabras y son preguntas reflexivas. La siguiente bienaventuranza dice en Mateo 5:6:
¿Quieren leerlo conmigo, por favor? Mateo 5:6, ¿cómo dice? ¿Lo tienen en sus Biblias? Vamos a esperar tantito. 5:6. Adelante, hermanos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Gracias. Permítanme, se cayó aquí. Serán saciados. La palabra de Dios eso mismo nos menciona. Déjenme ir a esta referencia, Isaías 55:1, por favor. Isaías 55:1. Aunque este pasaje habla precisamente de la misericordia que Dios da, dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprar y comer. Venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. En este pasaje, hermanos, ¿verdad?, no habla de la justicia, pero más que nada me quiero enfocar en esa necesidad que sentimos cuando tenemos hambre. No sé si usted ha pasado por un hambre extremo. Últimamente yo no, ni se nota, ¿no? Pero ha pasado por algún hambre donde dice que no tengo nada que comer y que se hace en el paso. ¿Se acuerdan? Un día en que a lo mejor solamente puedo comerse un pedazo de pan durante 24 horas. Bueno, cuando habla aquí precisamente de los que tienen hambre y sed de justicia, precisamente es esa necesidad urgente. Porque esta bienaventuranza, hermanos, marca un punto crucial en el crecimiento espiritual del discípulo. Vamos a retomar. Después de reconocer su pobreza espiritual, después de quebrantarnos delante de Dios por nuestro pecado y orar por causas justas, después de haber aprendido mansedumbre, ahora Dios nos quiere llevar a otro nivel. Ahora el creyente debe desarrollar una pasión intensa por la justicia. Ahí aparecen dos espacios: desarrollar una pasión intensa por la justicia. ¿Ya lo vieron? Una pasión intensa por la justicia de Dios. Por la justicia de Dios. Aquí Jesucristo describe un deseo tan profundo que lo compara con las necesidades más urgentes del ser humano, que es la hambre y la sed. Hambre y sed. Continúa en el material. Estas dos imágenes son extremadamente poderosas. En tiempos bíblicos, el hambre y la sed podían significar peligro de muerte. Si estuviésemos en esos tiempos, sabríamos que dependemos completamente de la lluvia, que no hay almacenes, ¿verdad?, donde pudiésemos ir y agarrar latas y cosas de este tipo. Y realmente cuando yo pienso en José fue un visionario gracias a que Dios le dio revelación. Recuerdan que él, ¿verdad?, después de que revela el significado del sueño del faraón, lo pone sobre todos sus bienes y durante 7 años, ¿qué hace? Acumula grano, ¿verdad? Acumula grano. ¿Por qué? Porque Dios precisamente lo dio a eso. Ahora, el propósito era que en realidad los egipcios tuviesen comida por 7 años, o el propósito era salvar a la familia de José. El fin espiritual es preservar, ¿verdad?, a la familia de José, a sus otros 11 hermanos, a su padre, porque era precisamente el cumplimiento de la promesa que se le había dado a Abraham, que de ellos serían una gran nación. Así que, hermanos, Jesús usa esta necesidad física extrema para ilustrar un deseo espiritual intenso. No habla de interés ocasional, habla de una necesidad vital. Es tan vital que en la oración del Padre Nuestro dice que el pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy, hablando ahí en un sentido estrictamente, ¿verdad?, del alimento, porque sabe Jesucristo que todo proviene de Dios. Así que como el cuerpo necesita alimento, el alma necesita también justicia divina. Vayamos aquí. El significado de justicia. La palabra griega es, y se las voy a decir así como la oyen, bueno, voy a hacer quizás ahí puntualizar,
Dica con K, y es parte de la primera parte de la palabra, no está dividida en dos, pero para que podamos entender. Dikaiosine. Se los deletreo. D-I-K-A y latina O-S-Y-N-E. Parece como medicamento, ¿verdad? Sí. Dikaiosine. Bueno, esa es la palabra griega. Ahora, tiene un significado amplio y profundo. ¿Qué incluye, hermanos? Observen lo que incluye la justicia. Rectitud delante de Dios. Rectitud delante de Dios. Incluye santidad, incluye obediencia, incluye una vida conforme al carácter divino, incluye justicia moral, incluye restauración espiritual. No es solo desear que el mundo sea mejor, es anhelar que la voluntad de Dios gobierne completamente la vida. La justicia de Dios, hermanos, vamos a decirlo así, la necesidad más vital que el hombre tiene, que es su salvación, fue cumplida y descargada en la cruz. Nuestro pecado fue llevado en los hombros de la cruz, en los hombros de Cristo, perdón. No es que el pecado Dios lo haya pasado por alto. Cuando mencionaba este caso, por ejemplo, de un violador o de un asesino, no es que pase, ¿verdad? Ese pecado o esos pecados por alto, sino que Dios en su justicia los cargó en Cristo. ¿Qué significa tener hambre de justicia? Deseo de ser transformado. Ahí aparece su material. ¿Qué significa tener hambre de justicia? El deseo de ser transformado. Es lógico, es necesario, es vital, es congruente que una persona que se acerca a Dios en arrepentimiento y Dios le dé por gracia la salvación, es congruente que también desea ser transformado. No puede agarrar y decir voy a tomar esta gracia como un regalo y voy a continuar igual, porque está menospreciando la cruz y porque está utilizando la salvación de una forma incorrecta. Por lo tanto, incluso, ¿verdad? Podemos decir que su conversión no se dio porque su oración no fue genuina. Hermanos, es un deseo de ser transformado. El creyente ya no quiere permanecer igual. No habla de que existe una lucha interna, nos habla de que existe una lucha interna contra el pecado, contra la carnalidad y contra la tibieza espiritual. Un creyente que es movido por el Espíritu Santo, si hace algo incorrecto, se entristece, porque el Espíritu Santo le constriñe, ¿verdad? Es ahí donde entonces podemos ver que la espiritualidad de una persona está dando resultados. Porque a veces pensamos, un cristiano espiritual es ese que nunca peca, es perfecto. No, también la espiritualidad tiene que ver con un arrepentimiento genuino cuando caemos. Juan, ¿verdad? Precisamente dice en su primera carta, ¿verdad? Estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Hay espiritualidad cuando reconocemos nuestro pecado. Y esto tiene que ver que sea de forma inmediata. ¿Sabes qué? Me equivoqué, dije algo mal dicho, ¿verdad? Por eso, líbrame de mis pecados que son ocultos, porque a veces hasta no de forma deliberada lo hacemos, pero lo llegamos a hacer. Entonces, Señor, ayúdame, ¿no? Ayúdame y perdóname. Y eso, hermanos, también es justicia. Más de un deseo, nos da un deseo de agradar a Dios, y entonces la prioridad cambia. Ya no se vive solo para placer, reconocimiento o éxito humano. Ahora el corazón desea agradar ¿a quién? Al Señor. Ahora el corazón desea agradar al Señor. La justicia no es simplemente moralidad. Hay muchas personas morales, hermanos. Si quiero conocer una persona moral, bueno, vaya a ser Tibet, ¿verdad? Y a lo mejor son personas que hasta se van de esos lugares para estar con una espiritualidad
meramente, vamos, artificial, pero al final y al cabo son morales. Pero hermanos, no es simplemente moralidad. La justicia, ¿verdad?, es tener una comunión, ¿verdad?, correcta con Dios. Mientras más cerca se está alguien de Dios, más hambre tiene de Él. Jesucristo es el cumplimiento perfecto de esta bienaventuranza, porque Cristo vivió perfectamente en justicia. Dice Pilato: yo no hallo pecado en Él. Qué interesante, ¿no?, esa afirmación de Pilato cuando ve allí a Jesús. Y sin embargo la gente dice: crucifícale, crucifícale. O el ladrón que está varado, ¿verdad? Este es hombre inocente, es inocente. Y nosotros estamos aquí por nuestro pecado. En realidad, hermanos, Él vivió perfectamente en justicia y cumplió toda la justicia, ¿verdad?, en obediencia al Padre. Nunca hubo pecado en Él. Toda su vida reflejó obediencia absoluta al Padre. Y enseñó a buscar, ¿qué? Primeramente el reino de Dios. ¿Y qué más? Y su justicia. Él quiere que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, actuar de una forma justa. Y esto nos enseña que hay prioridades. La prioridad es buscar el reino y la justicia antes que lo material. Porque es cierto, o sea, lo que el versículo dice, y hermosamente lo dice: y todas las demás cosas serán añadidas, ¿verdad? Es un poquito como cuando te estabas joven y tu papá te decía: tú encárgate de estudiar, es lo único que te pido, no te preocupes ni por los libros, ni por el uniforme, ni por la comida, ni por dónde te vas a dormir. Jesucristo quiere que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás va a ser añadido, ya que el hombre, hermanos, no puede producir justicia por sí mismo, y Él se convierte en nuestra justicia. Por nuestro Señor Jesucristo se convirtió en nuestra justicia. ¿Y cuál es precisamente lo que ahí promete en la bienaventuranza? Ellos serán saciados. Es decir, si tienes hambre y sed de justicia, no te vas a quedar sin ver, ser testigo de que la justicia de Dios se va a dar plenamente. Ellos serán saciados. Esta es una promesa gloriosa. La palabra saciado significa, y ahí apunten saciados, significa llenados completamente, satisfechos plenamente. Dios nunca deja vacía al alma que verdaderamente lo busca. Cuando experimentamos, hermanos, cuando experimentamos el otorgar un perdón a alguien que nos ha hecho daño, de forma intensa o de forma no tan intensa, pero que digamos que me lastimó en lo más profundo de mi vida, y aprendemos a perdonar, hermanos, la paz de Dios va a estar con nosotros. El anhelo de vengarnos va a desaparecer. El rencor va a quedar en el pasado. No es superficial. Anhelamos intensamente la justicia de Dios. El creyente maduro nunca dice: ya tengo suficiente de Dios. En lo personal yo creo, hermanos, ¿verdad? Porque lo veo desde el punto de vista de agradecimiento a Dios por lo que hizo en mi vida, de lo que me rescató, de aquellas cosas en las cuales yo pienso y digo: bueno, Dios fue muy bueno conmigo, ¿verdad? Yo quiero anhelar, ¿verdad?, que jamás en mi boca yo pueda decir: tengo suficiente de Dios. Siempre existe hambre, más búsqueda de agradar a Dios, más santidad expresada en tu forma de vida y más pasión por Cristo. Mateo 5:7, la siguiente bienaventuranza. Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dios nos permite, hermanos, Dios nos permite tener una mente en la cual podamos pensar, ¿verdad?, con exactitud. Y usted y yo sabemos cuándo fuimos misericordiosos y cuándo dejamos de ser. Cuándo actuamos con misericordia delante de alguien y cuándo cerramos nuestro corazón a ser misericordiosos con los demás.
Esta quinta bienaventuranza revela uno de los rasgos más visibles del carácter de Dios en la vida del creyente, la misericordia. Y para que la misericordia se dé, debe haber un receptor de esa misericordia, ¿no? Si no, ¿cómo la aplicaríamos? Así que después de reconocer pobreza espiritual, llorar por pecado, desarrollar mansedumbre y tener hambre de justicia, el discípulo comienza a reflejar el corazón compasivo de Dios hacia otros. La misericordia es evidencia de transformación espiritual. Ahí va la palabra transformación espiritual. Las bienaventuranzas no son cualidades aisladas, porque cada uno fluye hacia la siguiente. En nuestro andar y caminar en la vida cristiana, poco a poco Dios nos va a llevar a más y a parecernos más a Cristo. El que ha experimentado misericordia divina aprende a extender misericordia. Nadie puede comprender verdaderamente la gracia de Dios y permanecer duro hacia los demás. Jesucristo lo dijo por medio de una parábola, ¿no? De aquel mayordomo que había, ¿verdad? Que debía mucho, que debía mucho a su amo, ¿verdad? Y el amo le perdona toda su deuda y después sale este siervo y ve a uno que le debe mucho menos de lo que debía de su amo y lo mete a la cárcel. Dice que el Señor, ¿verdad?, conoce esta situación y se trae nuevamente hasta que dice y meterlo a la cárcel, hasta que pague el último cuadrante, que pague toda su deuda. Hermano, la misericordia y el perdón es un acto que como cristianos debemos de tener porque ya lo hemos recibido de Cristo, ya lo hemos recibido de Dios. La misericordia es mucho más que sentir lástima, implica compasión activa, sensibilidad al sufrimiento ajeno, disposición a qué? A perdonar, y un deseo de aliviar el dolor de otros. La misericordia no solo observa la necesidad, dice que actúa, y toda la Biblia revela a Dios como misericordioso. Dice la palabra de Dios, misericordioso y clemente es Jehová. De hecho dice lento para la ira y grande misericordia. La misericordia divina aparece constantemente. ¿Cómo? Cuando somos perdonados, cuando somos restaurados, cuando somos levantados, cuando somos débiles, ¿verdad? Nos sostenemos al débil. La cruz misma es la manifestación suprema de misericordia. ¿Recuerdan cuál es el concepto o la definición más sencilla de misericordia? ¿Qué significa misericordia? Amor. ¿Eh? Amor a la miseria. Amor a la miseria. Ese es uno de los conceptos que se da. Amor a la miseria. Y está bien. Pero dentro de su descripción, ¿verdad?, más clara, es sentir con el corazón. Porque tiene la sufijo misericordia, sentir con el corazón. Es decir, es un movimiento, ¿verdad? Es un acto que proviene de un corazón redimido y que va a actuar de la misma forma para con los demás. Y además la promesa dice, porque ellos alcanzarán misericordia. Esto no significa que ganamos salvación por ser misericordiosos. Esto no habla acerca de características o elementos que necesitamos para la salvación. La Biblia enseña que la salvación es por gracia. Entonces ahí hay una pregunta. ¿Qué significa? Significa, hermanos, que la misericordia mostrada revela, ahí va la palabra revela un corazón transformado, que ya ha experimentado la misericordia divina. La palabra de Dios nos dice que debemos servir a los demás, primeramente, a los hermanos en Cristo. Estoy parafraseando ese versículo. Pero cuanto más, ¿verdad?, a los de la familia de la fe. Pero se tiene que extender hacia los demás como buen samaritano. El creyente misericordioso demuestra que comprende la gracia que recibió. Cuando alguien vive endurecido,
amargado, siendo cruel o incapaz de perdonar, ¿qué revela? Revela desconexión con la misericordia de Dios. Por eso Jesús enseñó tanto sobre el perdón. En realidad, hermanos, el amor del dinero, ¿verdad?, es el peor de todos los males, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que por el amor de Dios se extraviaron muchos. Cuando tenemos un amor exagerado por las cosas materiales, ¿verdad?, dejamos de crecer misericordia. Ahora, en la Biblia se habla del don de misericordia. La misericordia todas las debemos ejercer, pero hay un don especial, el don de misericordia. ¿Quiénes se pueden identificar con este don? Aquellos que tienen una sensibilidad espiritual hacia la necesidad ajena. Es decir, no necesitan saber en realidad si hay que hacer misericordia sobre alguien, sino ellos perciben que se necesita, hay una necesidad. Tienen esa sensibilidad de decir, esta hermana la veo diferente, o este hermano lo veo diferente, me voy a acercar, voy a preguntar. Y hermanos, nos damos cuenta de muchas cosas. Cuando usted se acerca a un hermano de la iglesia y se interesa por él, y le da, gracias a Dios, un testimonio de su vida pasada, a veces hasta nos sorprendemos. Porque decimos, ¿por cuántas cosas Dios te permite pasar? A veces dolor que ellos no se buscaron, violencia que ellos no generaron, a veces abandono, a veces vacío espiritual, pero Dios los atrajo, ¿verdad? Les ofrece la gracia del perdón y la salvación, y eso que ya quedó atrás, ¿verdad? No es que no lo recuerden, pero ya tienen paz con todo eso. Hermanos, un corazón transformado ha experimentado la misericordia de Dios. Esto es importante, hermanos. Ahí aparecen negritos. La misericordia bíblica no es tolerancia al pecado. Llegar a decir, hay alguien en pecado y tengo misericordia de ti, ¿no? Porque a lo mejor, voy a ponerlo así quizás en un evento que a lo mejor nos puede servir para tener sabiduría más adelante, ¿verdad? Se acerca contigo una persona ebria y te pide dinero para su cerveza, para su vino. Y dame porque necesito curarme la cruda ahí para hermanos. Eso sí me ha llegado bastante. ¿Y qué hace uno? Por misericordia le dice, sí, toma, cómpratelo para que te cures. Ajá. ¿Cómo se debe expresar la misericordia? Cuando se expresa es con sabiduría. Ajá. Poderle quizás hacerle entender la que Dios no quiere ese estilo de vida para él. Ajá. ¿Sabes qué? Si tienes hambre, te llevo mejor hasta desayunar, te llevo y te compro una torta. Pero no te puedo dar dinero que vas a utilizar en algo que te va a hundir más. Hermanos, Jesús mostraba compasión, pero también llamaba al arrepentimiento. La misericordia verdadera, ahí tienen 4 espacios. Ajá. La misericordia verdadera se va a expresar así: ama, ayuda, restaura, corrige con compasión. Ama, ayuda, restaura y corrige con compasión. Jesús dijo, misericordia quiero y no sacrificio. Vamos a ver esta última bienaventuranza. Comenzamos como a la media, ¿verdad? Como a la media. Vamos a ver esta última bienaventuranza, Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esta sexta bienaventuranza nos lleva al centro de la vida espiritual, es decir, nuestra santidad, lo que emana de nuestro corazón. El corazón, ¿verdad?, que es lo que aquí se está mencionando, como el centro de las emociones, pero el centro también de nuestros deseos y anhelos. Hasta este punto Jesucristo ha hablado de pobreza espiritual, quebranto, mansedumbre, hambre de justicia y misericordia. Ahora entra la raíz interior de todas ellas, la pureza del corazón.
Jesús enseña que la verdadera espiritualidad no comienza en las apariencias externas, sino en la condición interna del alma, es decir, estar limpio. La palabra griega es cátaros, K-A-T-H-A-R-O-S, cátaros. ¿Qué significa? Puro, limpio, y este concepto también es muy interesante, sin mezcla, sin contaminación. Se usaba para metales refinados, agua limpia, agua purificado de impurezas. Espiritualmente habla de un corazón sincero delante de Dios. Es la misma palabra que se utilizaba para los lavamientos de los sacerdotes. Cuando llegaban a la fuente de bronce, ¿verdad? ¿Cuál tenía que haber? Lavamiento de sus manos por siete veces, ¿verdad? Para poder ministrar delante de Dios. Hermanos, en la escritura el corazón no es solamente emociones, representa el centro del ser humano, sus pensamientos, sus deseos, sus motivaciones, la voluntad e intenciones. Eso es lo que representa bíblicamente el ser humano. Por eso Jesús va más profundo que la conducta externa. Dios no solo mira lo que hacemos, mira por qué lo hacemos. Cuando se le confronta a Jesucristo porque sus discípulos no se lavaban las manos antes de tomar los alimentos, y él, verdad, siempre, y gracias a Dios, hablando con justicia, verdad, y de su propia boca salieron unas palabras que lo que contamina al hombre, verdad, no es lo que entra al hombre, sino lo que sale del hombre. Y ahí empieza a dar una serie de listas, ¿verdad? Porque los malos pensamientos, ¿verdad? Las lujurias, las envidias, las murmuraciones, estas son las que salen del corazón del hombre y contaminan al hombre. Así que, hermanos, ¿qué significa tener un corazón limpio? Ahí hay una primera expresión: ser sinceros delante de Dios. ¿Cree que usted le puede ocultar algo a Dios? No se le puede ocultar nada a Dios. Las miradas incorrectas, ¿verdad? Los pensamientos impuros, aunque reprimamos, ¿verdad? Aquel deseo de decirle a alguien, pero lo tenemos ahí, todo eso, ¿verdad? No queda oculto delante de Dios. Por eso debemos ser sinceros. No vivir una vida de doble moralidad. Es decir, aparento ser cristiano un día a la semana y los demás días ni siquiera quiero que lo noten, ¿no? Tener pensamientos y motivos puros. Un hambre constante de santidad e integridad. En relación con Jesucristo, Él fue completamente puro. Nunca hubo engaño en su boca, nunca hubo maldad en su corazón, nunca mostró hipocresía, ni hubo pecado en su corazón. Es el ejemplo máximo de pureza y la encarnó perfectamente. La pureza de Dios, ¿verdad? La pureza de Dios la produce. ¿Cómo se produce en la vida del creyente? A través del efecto de su palabra en la vida del creyente. En la vida del creyente. Lo dice el Salmo 19, ¿no? Los testimonios de Jehová son limpios, que permanecen para siempre. Y después dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de verdad son todos justos. Pero déjeme ver, porque yo recuerdo que dice algo de pureza. Salmo 19. ¿Lo tiene hermano que ver? Sí, 119. Salmo 119. Porque yo en el Salmo 19, sí dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio y sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Y el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, son todos justos. Y termina diciendo que son más que el oro y más que mucho oro afinado. De la iglesia donde nosotros asistíamos, es un canto.
Aquí creo que nunca lo hemos visto, ¿verdad? Pero sí, y me acuerdo muy bien porque por eso me acuerdo que había algo de pureza ahí. Ajá. La pureza de Dios, hermanos, se produce a través del efecto de su palabra en la vida del creyente. Con la ayuda del Espíritu Santo y con la disposición de corazón humilde y arrepentido. Cuando dice que ellos verán a Dios, significa que hay una promesa espiritual, pero también tangible. Ahí va la palabra tangible. Porque habla de intimidad espiritual, de una experiencia obtenida por la comunión con Dios y apunta a un futuro glorioso donde los redimidos verán su rostro. ¿Verdad? Hay un canto que también está basado en la palabra de Dios donde dice que debemos ir a Dios con las manos limpias y con un corazón puro. Ajá. La cuestión es cómo asegurarnos a través de tener pureza espiritual. Hay un pasaje que nos ayuda mucho, vayan a Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Cuando vemos el tema de cómo tomar decisiones, ya alguna vez lo he mencionado, cómo tomar decisiones en la vida cristiana. Bueno, primero, orar a Dios por la decisión que se va a tomar. Otra, buscar evidencias en su palabra para ver si la decisión que se va a tomar es correcta. Otra a la cual podemos nosotros asistirnos para tomar una decisión es consejo de personas, pero maduras en la palabra de Dios y maduras en Cristo. Pero uno de ellos es filtrar nuestras decisiones y nuestros pensamientos a través de esta parte de la palabra. ¿Cómo dice el versículo 8? Adelante, hermanos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué dice? En esto pensar. ¿Es clara la Biblia en relación a cómo deben de ser nuestros pensamientos? Más clara no puede ser, ¿no? Es decir, yo tengo un pensamiento y tengo que ver si realmente es verdadero, si tiene equilibrio con la palabra de Dios, si es honesto, ¿verdad? Si es algo que simplemente tiene que ver con la honestidad, que no está, ¿verdad?, permeado de algo de falso, si es justo, si es puro, ¿verdad? Si tiene un carácter de que va a ser amable, no va a dañar a nadie, todo lo que es de buen nombre. Y dice, si hay virtud alguna, y si hay algo digno de alabanza en el cual digas, esto que voy a hacer, esto que voy a decir, va a ser precisamente digno de alabanza, porque Dios, ¿verdad?, no está permitido hacerlo. Bueno, entonces en esto pensar. Así que, hermanos, cuando dice que ellos verán a Dios, significa que hay una promesa espiritual y tangible. Ya vimos ese párrafo, ¿verdad? Después de su pecado, David clamó, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Tienen ustedes ahí no tienen la cita? La tarea es que la busquen. 139 lo tienes y de una vez haces tu tarea. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Le dije a los hermanos del instituto, tienen concordancia, hermanos. No vayan al celular, porque el celular les va a hacer las cosas demasiado fáciles. Vayan a por lo menos una concordancia, ¿no? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Quizás esté en el 51, cuando se arrepiente David de su pecado, como saben. Quizás es en el 51, ya lo viste. Concordancia. Está un poco largo y lo van a tardar en encontrar. Es en el 51:10. ¿Sí? 51:10. Crea en un corazón. Ese fue el clamor de David. Sí. Ok, yo pequé, Señor, estoy arrepentido, ¿verdad? No quites de mí
¿verdad? Tu Santo Espíritu, porque en ese tiempo el Espíritu, ¿verdad? No estaba en ellos. Ajá, pero no me quites el gozo de mi salvación. Y aquí hay una petición, ¿verdad? Muy, muy hermosa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Si ya te fallé, ya no quiero volverlo a hacer. David entendió lo profundo. El problema no era solamente su conducta, sino era su corazón. Bien, hermanos, vamos a dejarle hasta ahí. La próxima semana vamos a terminar, ya vamos a terminar este tema. Pero notemos lo esencial de las bienaventuranzas, que es precisamente promesas, ¿verdad? Y actitudes que se esperan precisamente de un creyente, de un discípulo de Cristo. ¿Sí, hermano? Los niños aprendieron un texto. Ok, ¿nos van a decir a todos? Sí, por favor. Adelante. Los queremos escuchar, ¿verdad? Sí. Aquí. Yo les ayudo. Primero, Rodrigo. Adelante. Primero de Tesalonicenses 5, del 16 al 18. Estad siempre gozosos, orad en todo momento, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5 al 16 al 18 Dice, estar y estar siempre gozosos, siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias dar gracias en todo, en todo momento, porque porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Gracias. Gracias. Vamos a orar para terminar. Si quieres acompañarnos en la oración bendita por los niños. Padre bendito, te damos muchas gracias por este tiempo y pedimos tu bendición, Señor, y queremos, Padre Santo, pedirte que crea, que Padre Santo, crees en nosotros un corazón limpio. Haga, Señor, en nosotros un corazón limpio. Padre Santo, un corazón puro, que mi Dios busque siempre la santidad. Te damos muchas gracias, Padre, por la hermosa gracia que tú nos diste al enviar a Jesucristo, Señor, para que muera, Señor, en lugar nuestro como propiciación por nuestros pecados. Padre, no permitas que nos quedemos ociosos en nuestra edificación, en nuestro trabajo, Señor, en nuestro servicio, en la asistencia y, Padre Santo, en